Estamos en el tiempo de la Cuaresma y ya vamos avanzados en la Cuaresma. Estamos ya en la cuarta semana. Ya en la cuarta semana, la semana entrante será la semana de Pasión o la semana de Dolores, quinta semana de Cuaresma, y ya, miren que ya la Semana Santa está encima. Del domingo en 8 días viene la Semana Santa. Del domingo en 8 ya el 9 de abril. Porque es que este domingo es el primer domingo del mes de abril, es el día 2. La Semana Santa está encima. Estamos entonces en la Cuaresma. ¿Qué hemos hecho nosotros de bueno en este tiempo de la Cuaresma? No hemos hecho nada de bueno, ¿no? Sí. Bueno, miren, es bien claro que la Cuaresma nos invita, porque la Cuaresma es un tiempo de gracia, tiempo de bendición. Y la Cuaresma nos invita a eso que se llama la conversión, reconciliación o restauración interior. Es como darle ese tiempo especial a nuestra vida espiritual para renovarse interiormente. Nosotros como personas humanas a veces guardamos muchas cosas adentro. Y nuestro corazón, que es un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón sensible, muchas veces nuestro corazón es duro como una piedra. Y también en esas situaciones, en vez de ser un corazón que almacene y guarde los mejores propósitos, los mejores deseos, los mejores hábitos, los mejores valores, muchas veces nuestro corazón parece un baúl de chécheres, y sobre todo de chécheres viejos. Somos con nosotros como vejestorios vivos, vejestorios. Ustedes no ven de que muchas veces en las casas nos llenamos de cosas. Cajas por aquí, cajas por allí, que una cosa por acá, que otra por allá. Estos apartamentos de acá tan estrechos, y muchas veces no tenemos ni por dónde caminar, porque todo está lleno de cosas empacadas, que muchas veces ni siquiera las tocamos. Muchas veces son como un estorbo. Asimismo es nuestra vida interior. La llenamos de mucha cosa y no hacemos como esa limpieza, no hacemos como ese desalojo de tantas cosas inservibles, inútiles en nuestra vida interior. De ahí entonces este tiempo de gracia y tiempo de bendición, como lo es la Cuaresma. El apóstol Pablo, en el miércoles de la Santa Ceniza, nos decía: este es un tiempo favorable, este es un tiempo de gracia, este es el tiempo de la salvación. Aprovéchenlo. A nosotros muchas veces se nos va el tiempo así porque así, y dejamos de hacer y de cumplir con lo que realmente sí deberíamos hacer. Y dejamos para mañana, dejamos para otro día lo que podemos hacer hoy.
No podemos entonces como dejar pasar de largo un tiempo tan importante. Miren que nosotros no tenemos la vida comprada. A lo mejor sea nuestra última cuaresma. Uno no sabe. Y entonces, ¿por qué no vivir bien de la mejor manera? Con el espíritu cuaresmal. Luchando, bregando, combatiendo por ser cada día mejores. En la cuaresma somos invitados a un cambio, pero no a un cambio de ropa, no a un cambio de look, es a un cambio del corazón. Cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Cambiar nuestra vida de pecado por la vida de la gracia. Cambiar nuestra vida de oscuridad y de tinieblas por una vida nueva, una vida en la luz, en el amor, en la amistad. No solamente en la comunión con Dios, sino también en esa buena comunión y buena relación con los demás. Nosotros podemos rezar muy bonito. Podemos rezar muy bonito y quizás de pronto hacer las mejores oraciones, las mejores alabanzas, levantar las manos aquí, implorar la gracia del Espíritu Santo. Pero démonos cuenta de una cosa, démonos cuenta de algo. Nosotros no podemos pretender que el Espíritu Santo baje a nosotros o que llegue a nosotros o que vuelva a integrar nuestra vida si nosotros estamos viviendo de cualquier manera. Así no es. No podemos convivir con el enemigo. No podemos convivir con el enemigo. No podemos decir que tenemos al Señor adentro y también el pecado adentro. Porque el pecado adentro es el enemigo más peligroso. Es como la fiera, el orangután que en cualquier momento nos ahorca y nos mata. Por eso tenemos que liberarnos, sacar de nosotros la esclavitud del pecado y llenarnos de la gracia, el amor y la misericordia del Señor. Nosotros tenemos que limpiar y barrer nuestra vida interior. Así como hacemos la limpieza en la casa. En la casa hay que hacer limpieza, hay que organizar todo. No se puede tener todo manga por hombro, qué vergüenza, qué pena. Que llegue alguien a visitarnos y todo por el suelo, todo vuelto nada, reblujo por aquí, reblujo por allá, eso es vergonzoso. Cuando hay hombres y mujeres viviendo en esa casa. Y donde muchas veces se encuentra uno de que a veces no convivimos como personas humanas, sino más bien como de cualquier manera. En estos días alguien me pidió un favor, de ir a una casa para echarle la comida a unos gatos. A mí me pidieron ese favor, porque la persona que era la encargada no estaba enferma. Me dijo a mí que se le hacía el favor. Yo fui. 2 gatos muy bonitos, muy alentados, muy bien alimentados.
pero qué apartamentico tan reblujado. Horrible. Horrible. Uno dice, bueno, aquí cómo vive, ¿cierto? Es solamente una muchacha, vive sola, pero ¿cómo es que vive aquí? En medio del reblujo, la cama vuelta a nada, destendida, ¿cierto? Yo no estoy hablando mal, yo digo el milagro, pero no el santo. Yo no estoy hablando mal, estoy poniendo como un ejemplo, ¿cierto? Como un ejemplo. Que tenemos que estar siempre listos, estar siempre preparados, tener como todo organizado, y que así como organizamos nuestra casa, tenemos también que organizar nuestra vida, organizar nuestra vida, limpiar nuestra vida, ponerlo todo como en su punto, ponerlo todo como en su sitio. Nuestra vida humana no puede ser un reblujo, no puede ser un desorden, no puede ser una indisciplina. Nuestra vida como personas humanas, como personas respetuosas y dignas, deben ser vidas limpias, vidas puras, vidas honestas, sinceras, serias, fieles, responsables y viviendo y comportándonos como verdaderos seres humanos y como verdaderos hijos de la familia de Dios. Si nosotros queremos que el Espíritu Santo habite en nuestra vida, tenemos que prepararle un corazón limpio y puro para que el Espíritu Santo entre, ilumine y pueda realmente santificar y transformar nuestra vida. No podemos invitar al trabajador a la casa a que nos haga un trabajo, una remodelación, si no le tenemos como todo preparado, todo libre, el espacio suficiente para que pueda trabajar. Nosotros no podemos invitar al Espíritu Santo a nuestra vida si estamos bien reblujados por dentro, si primero no nos preparamos haciendo una buena descarga de nuestras culpas y pecados, recibiendo el perdón, el amor y la misericordia del Señor, y así, libres, limpios y puros, poder ser dignos y merecedores de la gracia, la presencia y la fuerza del Santo Espíritu. En el tiempo de la Cuaresma, la palabra de Dios es hermosa todos los días. La palabra de Dios es muy hermosa todos los días. Y miren los evangelios de los domingos de la Cuaresma, qué especialidad de evangelios. En el primer domingo de la Cuaresma, nosotros reflexionábamos en esa propuesta de la liturgia, presentándonos el evangelio de San Mateo, donde encontramos el pasaje de las tentaciones de Jesús, la tentación en el desierto. En el segundo domingo, el evangelio de la transfiguración del Señor. En el tercer domingo de la Cuaresma, el evangelio de la mujer samaritana. Anteayer, en el domingo cuarto de la Cuaresma, la curación del ciego de nacimiento. Para este próximo domingo viene la resurrección de Lázaro. Evangelios especiales. Y todos nos dan un mensaje muy especial. Nos hacen una invitación y un llamamiento a limpiarnos interiormente, a abrazar nuestra vida en la fe, acercarnos al Señor, celebrar ese encuentro con Él, suplicar el perdón y la misericordia y realmente ser partícipes de todo el amor y las maravillas del Señor en nuestra vida.
pero tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Nosotros muchas veces nos ocupamos en muchas cosas y nuestra vida es un corre-corre, un estrés, unos cansancios, unas hambres, unas angustias para ganarnos el pan de cada día. Yo no digo que no, porque hay que trabajar muy duro. Sentados no nos podemos quedar, manicruzados menos. Hay que buscar el pan de cada día, pero buscarlo con honestidad, con responsabilidad, con transparencia. Buscarlo asumiendo con responsabilidad nuestro proyecto de vida. Cuando hablamos de nuestra vida personal y cuando hablamos ya de nuestra vida en familia. Tenemos entonces esos grandes deberes, como también esas grandes obligaciones. Qué importante en esta invitación a la conversión darnos cuenta de que nosotros no podemos pretender reconciliarnos con Dios pidiendo perdón sin reconciliarnos con los hermanos. No podemos pretender eso. Es decir, si nosotros buscamos la reconciliación, si nosotros queremos el perdón, el Señor nos da el perdón, pero si yo estoy dispuesto a perdonar. ¿A perdonar a quién? A aquel que no me quiere, a aquel con el cual no me entiendo, o he tenido problemas o dificultades, o hemos disgustado, o que me dijo esto, me dijo aquello, a mí no me gustó, y entonces estamos bravos, estamos peleados, no nos podemos ver. Y sin embargo nos encontramos en la iglesia. Estamos rezando juntos y nos comportamos como enemigos. No puede ser. Eso no puede ser. Hablándole de esto, yo recuerdo el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, cuando se habla del valor de la ofrenda que se presenta en el altar. Decía Jesús: si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, es decir, de que estás enojado con alguien, de que guardas resentimiento, rencor, rabias, egoísmo, violencia interior, que piensas en esa persona y lo ves como el mosco en la leche. Si cuando tú vas a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda, no la presentes. Porque si la presentas, esa ofrenda no vale. Déjela ahí y vaya primero a reconciliarte con tu hermano. Cuando lo hayas hecho, vuelve, regresa y presenta tu ofrenda. Nosotros muchas veces somos muy orgullosos, somos muy soberbios. Como decimos los colombianos, somos muy creídos. Siempre nos creemos como por encima de los demás. El que más valgo, el que más tengo, el que más sé y el que más respeto merezco. Nosotros muchas veces no sabemos manejar las relaciones con los demás. Y quizás queremos que sea primero yo, segundo yo, tercero yo y los demás que se jodan, que se frieguen. Y así no es. Así no es. No podemos ser tan egoístas. No podemos ser tan egoístas. Nosotros como personas humanas, como personas de fe,
Nosotros como católicos que decimos que somos, tenemos que identificarnos con Cristo Jesús el Señor. Si nosotros nos parecemos a Jesús, realmente estamos viviendo en la fe que quiere el Señor, en la práctica religiosa que quiere el Señor, en la práctica eclesial que quiere el Señor. Si no, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo absolutamente nada. Sin embargo, nosotros, por mucho que se nos dice, nos sucede algo. Por acá nos entra y por acá nos sale. Como decimos muchas veces, no paramos atención, no hacemos caso. Somos muy negligentes, somos muy cabeciduros, que por mucho que se nos dice no entendemos, que por mucho que se nos dice no lo hacemos. Como dice Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Benditos a Dios, benditos a Dios. Nosotros tenemos que pedir mucha sanación, mucha liberación y mucha restauración interior, mucha liberación. Es verdad que en el mundo estamos y que las dificultades no cesan, los tropiezos tampoco. Pero estamos en la capacidad con humildad de ir enmendando y corrigiendo de la mejor manera, con humildad y sabiduría, los errores, las equivocaciones, las faltas de amor, la insensibilidad espiritual, emocional, psicológica. Y no solamente tratarnos bien a nosotros mismos, sino también tratar bien a los demás. Tenemos que ser y tenemos que obrar con buenos sentimientos. Es lo que dice San Pablo, tener entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús el Señor. Los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que parecernos al Señor. Tenemos que parecernos a Jesús. ¿Recuerdan ustedes la invitación que nos hace Jesús? Miren que nosotros de por sí, por el sacramento del bautismo, recibimos el Espíritu Santo. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces somos santos. Somos santos. Pero somos santos si queremos, si tenemos esa idea y si trabajamos por serlo de verdad. Miren que muchas veces cuando uno le dice a alguien, ve, mira, es que usted es santa, santa yo, santo yo, se asustan. ¿Por qué se asustan? Porque no hemos asumido con responsabilidad la vocación a la santidad y cuidar nuestra vocación a la santidad. La tenemos que cuidar. Por eso Jesús decía, no le den lo valioso a los animales, no boten la vida en la gracia así, no menosprecien ni desperdicien la vida en la gracia. La vocación de nosotros como cristianos es la santidad. Por eso Jesús nos dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? ¿O es que son solamente enseñanzas de Jesús que se quedan en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia? ¿En qué está tocando y comprometiendo nuestra vida? ¿Cuál es nuestro ejercicio? ¿Cómo estamos recibiendo, interiorizando, obedeciendo y cumpliendo la palabra de Dios? ¿Para cuándo lo vamos a dejar?
Si el mañana no existe, es ya. El mañana no existe. Lo pasado ya pasó. El mañana no ha llegado. ¿Por qué no empezamos ya? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la invitación que nos hace el Señor en el Evangelio de verdad. Escuchemos en este momento uno de los evangelios que escuchamos en este tiempo de la Cuaresma y que yo quiero que hoy sea para nosotros un motivo de pensar, de reflexionar y realmente de ponernos la mano en el corazón y darnos cuenta y pensar en serio cómo estamos viviendo, en qué me toca a mí este evangelio y qué es lo que debo hacer. Es el evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo del 36 al 38. Lucas 6, 36, 38. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien pesada, apretada y rebosante en los pliegos de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Y eso es en lo que nosotros menos pensamos. Nos dedicamos a juzgar, nos dedicamos a condenar, nos dedicamos a odiar, a vivir enemistados los unos con los otros, a no ser misericordiosos, como el Señor es misericordioso con nosotros. Y estamos condenando a todo el mundo y hablando mal de todo el mundo. Por eso dice el Señor: con la misma medida con que midan, serán medidos. Y a nosotros muchas veces nos gusta medir a los demás, pero a mí que no me toquen. A mí que no me toquen. De mí que no hablen, a mí que no me juzguen, a mí que no me condenen, porque yo debo recibir lo mejor y merezco lo mejor. Somos como intocables. Allí va lo que es ese ego que nos hace tanto daño y que ha erradicado la humildad, la bondad y la mansedumbre de lo más hondo del corazón. Ustedes recuerdan los 5 pasos para hacer una buena confesión, ¿cierto que sí? ¿Lo recuerdan? Los 5 pasos para hacer una buena confesión. ¿Sí lo recuerdan o no? No parece, no tiene cara. A ver, decía una vez que a veces tenemos memoria de pollo. Imagínense. Bueno, los 5 pasos para hacer una buena confesión. Me imagino que la gran mayoría, si no todos, son papás y mamás. Papás y mamás. Como papás y mamás tienen sus hijos y conforman unas familias. ¿Cómo está viviendo el papá su vida? ¿Cómo está viviendo mamá su vida? ¿Cómo están viviendo y compartiendo los dos, papá y mamá, sus vidas? Como esposo y esposa, como marido y mujer. ¿Qué los está llenando a ustedes? ¿Qué es lo que llevan adentro? ¿Cómo está su amor personal,
su entrega, su comunicación, su diálogo, su responsabilidad, como también la fidelidad del uno por el otro. ¿Cómo estamos? ¿Y cómo está esa relación de los padres para con los hijos? La relación, la comunicación de papá y mamá para con sus hijos. ¿Cómo está eso? Tenemos que estar bien. Papás y mamás tenemos que estar bien. En la iglesia hemos aprendido de que ustedes son los primeros educadores en la fe de sus hijos. Pero una mamá bien mal preparada espiritualmente, un papá bien distraído, bien antirreligioso, bien anticatólico, que no se acuerdan de ir a la iglesia, que no alimentan su vida de fe, su vida en el Espíritu con los sacramentos. ¿Qué se puede esperar de ellos en la educación de la fe de sus hijos? Tenemos que ponernos las pilas en ese sentido. Tenemos que ponernos las pilas en ese sentido y darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos. La gran responsabilidad que tenemos. Sobre todo de que ustedes, papá y mamá, se llenen de Dios para que puedan disfrutar de ese amor de Dios y puedan compartir su amor que tienen de Dios con sus hijos. Ustedes son los primeros educadores en la fe de sus hijos, pero para eso ustedes tienen que ser muy buenos. Tienen que tener esa gran experiencia espiritual del Señor, su vida de fe, su comunión en la iglesia, para poder dar testimonio y sobre todo eso que se llama el buen ejemplo. El buen ejemplo. Ahora en este tiempo, el sentido de las familias como que se pierde. El sentido de las familias se pierde. Por eso al cabo de los años encontramos papás y mamás solos porque ya los hijos no están. Y con algo muy grave, se olvidaron de ellos. Eso está sucediendo mucho. Eso es el pan de cada día. Es el pan de cada día. Y más en una realidad como estas y en un país como estos. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos y llenarnos de Dios para poder compartir el amor y la gracia de Dios. Yo les hablaba de los 5 pasos para una buena confesión, pero mira que ya faltan 15 para las 9. Quedémonos siquiera 5 minuticos más, ¿listo? Para que no nos quedemos dormidos aquí. Ok, 15 minutos, bueno, listo, porque eso es muy interesante. Les hablaba de los 5 pasos para una buena confesión. Es muy importante saberlo para poder hacer una buena confesión. Porque muchas veces nuestras confesiones no son buenas. Pero uno muchas veces, como confesor, muchas veces la confesión es como una charla. Porque la persona va a confesarse y no se confiesa como de sus pecados, sino que va a hablar de un mundo de cosas. Toca este punto, toca el otro, y resulta hablando de fulanito, de fulanita, de perencejo, de sultanejo, y en fin. Y al final de cuentas, no confesó sus pecados. Y lo más grave, piensa que eso es confesión.
Por ahí en estos días una señora me estaba enredando, es decir, le estaba dando muchas vueltas. Y yo, bueno, mija, ¿usted está qué vino? ¿Cuál es su confesión? Pues, okay. Vamos al grano, al pan y al vino, a lo que viniste, ¿cierto? ¿Y sabe qué pasó? Que ella estaba muy mal preparada para la confesión. Y, es que yo ni sé qué decir. Entonces, ¿sabe qué pasó? Usted se va, se prepara bien. Si es que tiene muy mala memoria, escriba algunas cositas en un papelito y vuelve después. Porque hay que hacer una buena confesión. Si no se hace, es mejor no hacerla. Porque para que pueda haber una buena confesión, tiene que haber conciencia de pecado y sobre todo arrepentimiento. Si no hay conciencia de pecado y menos arrepentimiento, allí no hay ninguna confesión. Allí no hay confesión. Por eso tenemos que tener la conciencia de lo que es pecado, en qué he pecado, en qué he fallado. Por eso es importante saber los 10 mandamientos de la ley de Dios para saber cómo los vivo y cómo los estoy cumpliendo y en qué he fallado en alguno de ellos. También debo conocer los mandamientos de nuestra Santa Madre la Iglesia para saber en qué he fallado. 5 pasos para una buena confesión. Primero, examen de conciencia. Examinar la conciencia. Pero para poder examinar la conciencia, eso toma tiempo, no es a la carrera. Y a ver qué me acuerdo. No es a la carrera. Es hacerlo con tiempo. Es una actitud de recogimiento, de oración y de meditación. Examen de conciencia, examinar. Así como cuando nos hacen un examen de la cabeza, a ver qué tenemos, o del corazón, a ver qué tenemos, a ver cómo está funcionando, en qué está fallando. Lo mismo sucede haciendo un buen examen de conciencia. Nos lleva a revisar nuestra vida y sobre todo a darnos cuenta cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestros errores y las equivocaciones, y ser muy humildes para reconocerlas, porque no nos podemos creer tan santos. Con humildad las reconocemos. El segundo paso, contrición de corazón, es sentir pesar en el corazón por lo malo que he hecho. Es sentir como tristeza, como vergüenza interior por lo malo que he hecho. Preguntarse a uno, ¿yo por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo lo demás? ¿Por qué este comportamiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo demás? ¿Por qué lo otro? Contrición de corazón. El tercer paso es propósito de enmienda. La palabra enmienda viene de enmendar, es decir, corregir. Después de hacer mi examen de conciencia, sentir ese pesar en el corazón, me dispongo a corregir mi vida, enmendar mi vida. Si a alguien le he fallado, voy a reconciliarme con él, a pedirle disculpas, a pedirle perdón con humildad y sinceridad de corazón. No es eso de que yo perdono pero no olvido, eso es mentiras, ahí no hay ningún perdón. Enmendar, corregir, enmendar y corregir. El cuarto paso es la confesión de boca. La confesión de boca. Y la confesión de boca no es ante el Cristo del cuarto,
Como dicen muchos, es que yo me confieso con el Cristo. El Cristo no habla. El Cristo no le va a hablar. La confesión de boca es frente al sacerdote, el ministro de la iglesia, el cual lo va a escuchar. Va a ser compasivo y misericordioso con usted. No lo va a estrangular, tampoco lo va a excomulgar, tampoco le va a pegar. El sacerdote va a ser compasivo y misericordioso y en el nombre del Señor lo va a perdonar a través de la oración de absolución. Y luego el quinto paso es la satisfacción de obra. ¿Qué es eso? El compromiso nuevo de vida. Cuando Jesús realizaba los signos de curación y de perdón, cuando trataba a la gente con amor y misericordia, miren que Jesús a nadie condenó. Jesús a nadie condenó. Mire el hombre crucificado con él, el ladrón. En ese último momento de su vida, ese hombre se arrepintió. Y al arrepentirse, ¿qué alcanzó? En ese último momento alcanzó la salvación. Alcanzó la salvación porque se arrepintió. Nunca es tarde, pero no dejemos para mañana lo que hoy podemos hacer. No perdamos las oportunidades. La satisfacción de obra es cumplir la penitencia y tomar una nueva actitud de vida. Esa actitud de cambio en la vida. Cuando Jesús daba el perdón a todos aquellos que le pedían el perdón, Jesús les decía: levántate, váyase, y en adelante no peques más. En adelante no peques más. Jesús a nadie manda: vea, está perdonado hoy y vaya para que siga haciendo lo mismo. No. El Señor a nadie manda a pecar. A nadie manda a cometer pecado. Cuando los cometemos y nos arrepentimos, Él nos perdona, porque Él no nos niega el perdón. Él nos perdona y nos invita a no volver a pecar. En adelante no peques más. Muchos dicen de que no, es que yo como he sido de Calavera, no, a mí el Señor no me perdona. A mí el Señor eso no me lo perdona. Es como un conformismo en el cual caemos. Un conformismo con esa idea que manejamos, pero que no es una idea del Señor, sino que es una idea más humana, donde se guarda y se escuda todo aquello que ha hecho y que no quiere revelar ni desvelar. Cuando hay arrepentimiento, el Señor siempre perdona. Hay un pasaje muy hermoso y lo encontramos en el Evangelio de Lucas: el perdón a la mujer pecadora. El perdón a la mujer pecadora. Miren cómo unos hombres del pueblo, unos hombres mayores, unos ancianos, que tenían pues como la autoridad moral en el pueblo y que la hacían que cumplir, vieron a una señora por allá mal parada, mal estacionada como decimos, y se la llevaron a Jesús con el fin de que Jesús qué iba a decir. Si Jesús decía apedréenla, entonces ¿dónde se queda Jesús en su amor y su misericordia? Y si Jesús dice que no la apedreen, entonces se está yendo en contra de la ley que decía que había que apedrear y matar a las adúlteras. Y entonces le preguntan a Jesús: maestro, vea, encontramos a esta señora en tal situación,
¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Qué hacemos? Y Jesús, viendo las malas intenciones que tenían, se hizo ahí como el sordo a esas palabras. Y los señores insistiendo, y la señora ahí tirada en el suelo, cabizbaja, avergonzada, por la manera como la estaban tratando. Después de un rato, y viendo la impaciencia de ellos, Jesús les dijo, bueno, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y como escuchamos en el Evangelio, uno a uno se fueron yendo. Uno a uno se fueron yendo de ahí. ¿Por qué? Porque también eran pecadores. Por eso no podemos condenar ni juzgar, y menos matar a nadie, ni mandar matar a nadie, ni juzgar, ni hablar mal de nadie. Tenemos que cuidar la lengua. Finalmente quedó Jesús y esa señora ahí. Y Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te estaban condenando? Señor, se fueron. ¿No te condenaron? No, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Anda, levántate y en adelante compórtate bien. Cambia de vida. Vive con dignidad, cuídese, respétese, estímese. Que se te note el cambio, que eres una mujer nueva. Todos estamos invitados entonces a la práctica del amor y de la misericordia y aceptar esa invitación tan especial con humildad a la conversión, a esa renovación y a esa restauración interior. Sintiendo realmente la sanación y la liberación que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero si nosotros realmente lo permitimos, lo queremos y somos hombres y mujeres de bondad y de buen corazón, de buena voluntad. Vamos a dejar ahí por hoy, otro día seguimos, ¿listo? Amén. Otro día seguimos.